Voy a quitar la cámara para, pues porque voy caminando por la calle, pero les pongo toda la atención. Bueno, no pasa nada. Bienvenidas entonces a la lectura comunitaria. Hoy vamos a estar tratando la segunda fase. Como sabemos, el libro de El hombre en busca de sentido generalmente se trabaja por fases. Pero entonces la primera fase era cortita, la segunda fase ya no está cortita. Entonces la idea es dividir la segunda fase en temas que sean relativamente similares y como que se correlacionen, o por lo menos así es como lo organicé yo hoy. Entonces, vamos a estar contextualizando un poco de lo que vamos a estar hablando y de un segundo. Mi amor, ya yo. Remember that I'm the so can you, sorry. Entonces, bueno, vamos a estar contextualizando de nuevo qué era lo que estaba en la segunda fase. Y es que, bueno, después del shock inicial de entrar a los campos de concentración, entonces las personas empiezan a acostumbrar de relativa forma a los tratos que se les dan como prisioneros, a las injusticias, a pues las situaciones inimaginables y demás. Y empiezan a, después del shock, empiezan a acostumbrarse a sobrevivir pues a las situaciones. Entonces, en muchas de esas situaciones lo que se hace es despersonalizarse de la situación, ¿no? Y hay diferentes métodos o diferentes mecanismos de defensa para hacer esto. Y uno de lo que del que quiero enfocarme especialmente hoy sería el de la apatía, ¿no? Pero este es el contexto. Antes de empezar e indagar por ahí, quisiera preguntar, y la idea es que el día de hoy sea un poquito más dinámico, quisiera preguntar cuál es la obra de arte favorita de todas ustedes. Entonces, yo les voy a poner una de mis obras favoritas y ustedes me pueden compartir una. Y luego podemos un poco interactuar y de pronto resignificar lo que es el arte, lo que viene siendo el arte. Entonces, si me permiten, podríamos empezar con el mío y déjenme comparto pantalla. A ver, no me deja presentar. Natalie. Yo creo que ya, porque se me estaba como perdiendo la conexión, pero ya volvió como de inmediato. Trata Sí, otra vez. ok. Y soy yo perdí la conexión, es mi internet. No, fue el mío. Ok, veamos. ¿Tú puedes compartir pantalla? Déjame ver. Sí. Sí. Ok, déjame, te envío entonces un link para que por me ayudes. Ok. Hice mucho ruido, me dicen. Ruido, es decir, voces de una persona. Ok.
termina entonces este videíto y no sé si sepan de dónde vienen estos fragmentos. Creo que, no sé si es de la del viaje de Chihiro o es Eh, parecida. bueno, son fragmentos, o sea, sí, pero no, Ok. porque no es concretamente el viaje de Chihiro, hay unos cuantos que son de ahí, sino que son de Estudio Ghibli. Y Estudio Ghibli produce el viaje de Chihiro. Y algo que tienen casi que todas las películas de Estudio Ghibli en común, Laurita, cuéntanos. Perdón, no, es que como yo no me lo puedo ver, ahorita me puedes enviar el enlace o algo así. Ok, pero hay una pregunta que de pronto podría responder. ¿Has escuchado la música que estábamos recientemente oyendo? No recuerdo haberlo escuchado antes, la verdad. ¿Y qué emociones evoca esa música que escuchamos? No sé, me confronta, me parece que me hace sentir como una especie de nostalgia agridulce, como que no es del todo triste, como que me evoca cosas bonitas, pero que a la vez en ese escenario pues, del pasado y del ausente, pues me pone triste, es raro, no sé. Totalmente. Entonces, bueno, eso es algo que generalmente se ve en Estudio Ghibli. O sea, dos cosas que son constantes y es que la música generalmente evoca cierto tinte de nostalgia. Y es muy curioso porque, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero es muy curioso porque cuando se habla de nostalgia en la película Intensamente, se habla de felicidad y tristeza combinadas y se crea la nostalgia, ¿no? Y creo que esa misma nostalgia que se transmite en la música también se transmite en la comida. Y un factor común que tienen generalmente las películas de Estudio Ghibli es que la comida, uno dice, ay, qué rico, y no es comida que nosotros generalmente comamos, o sea, de pronto el arroz y el huevo con la yemita y que se parte, pero digamos como que no son comidas y emplatados que nosotros conozcamos, pero igual se ven súper ricos y apetecibles, incluso siendo animaciones. Y esto pasa, y esta es la razón por la cual es una de mis obras favoritas, y es que quien anima digamos que la persona que hace las animaciones en Studio Ghibli, él eh, no hace animaciones de comida que nunca haya cocinado. O sea, él no haría un ajiaco. Si Studio Ghibli le pide que haga un ajiaco, él no lo va a hacer porque es que no sabe cómo preparar un ajiaco, ni lo ha comido tampoco. Pero lo más curioso es que, digamos, un día el man se vino para Colombia, bueno, se vino porque yo estoy en Canadá, se fue para Colombia, se comió un ajiaco, pero el man no preparó el ajiaco. ¿Ya? Entonces él dice, tampoco se lo hago porque no, yo no lo he preparado, entonces ¿cómo voy a yo a animar algo que yo no sé cómo hacer? Y por eso es que las animaciones de comida en estas películas tienen este tinte de nostalgia, de ay, qué delicioso yo quiero, y es como una de las obras que de verdad a mí más me gusta. Entonces, bueno, ya compartiendo mi experiencia, me gustaría que ustedes compartieran de pronto una obra de arte que les gusta, la vemos y luego argumentamos. Bueno, voy a compartir, creo que está aquí solita, sí. Em, bueno, mm, Terraza de café por la noche es, bueno, todos conocemos a Van Gogh y La noche estrellada o el jardín de girasoles o el autorretrato, pero esta obra en específica es porque es un sueño constante mío de en Bogotá ya no pasa después de la pandemia. Yo le digo que los sitios se volvieron muy mojigatos. Claro, también está asociado un tema de seguridad y pues que la gente no tiene que estar trabajando como 1000 horas para atenderlo a uno en la noche.
pero sí la posibilidad de sentarse a tomarse un café en un lugar en la noche y de verdad respirar el café. Y yo creo que, bueno, los cielos en Bangkok siempre se pintan de la misma, casi que en la misma perspectiva. Yo no sé de pintura, yo no soy artista, yo no soy pintora, simplemente que lo disfruto. O sea, a mí no me gusta, no sé, fui a cine a ver una película y cuando dicen, no, la fotografía excelente, yo no tengo ni idea de qué me están hablando. O sea, no suelo usar esas cosas, sino como que es lo que me transmite. Esta pintura en particular me ha permitido en distintos momentos de mi vida ponerle distintas bandas sonoras. Y es como en este momento de mi vida yo me tomaría un café en esta plaza, es una terraza según él, pero entonces ya sabemos que las terrazas en París no son terrazas, sino son plazoletas, lo que aquí llamamos plazoletas. Y con quién estaría en este momento de mi vida específicamente. Y me gusta también porque yo soy muy monocromática. Para mí combinar colores es muy difícil, yo no sé hacer eso. Entonces, y para mí es más fácil vestirme de negro y me parece que la apuesta de color que él hace siempre es maravillosa. Y teniendo en cuenta, pues lo que fue la vida de Van Gogh, que fue una cosa muy atropellada, muy dolorosa. No sé qué tan lejanas puedan ser las situaciones cuando nosotros hablamos del sufrimiento del libro que estamos leyendo y de lo que hemos venido articulando, y es que se sufre. O sea, esto no es quién sufre más. El sufrimiento no puede ser una competencia. Pero cuántas historias se tejen en las personas que nos podemos sentar en una misma plaza a tomarnos un café. Entonces creo que es toda la experiencia que me posibilita a mí. Y porque un sueño que yo tengo, yo digo, como si yo hubiera vivido en algún otro momento de mi vida, yo amaría tener estos vestidos grandes y los bailes de salón y las coreografías circulares. Este hubiera sido mi gran momento de vida en el pasado. Es eso básicamente lo que me transmite esa pintura. No sé si en unos años cambie yo de obra de arte. Ahora, si yo entendí obra de arte, pero hubiera sabido, pues canciones tengo un montón, hubiera sido más difícil escoger una canción o una escena de una película, tal vez. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí hay tres cosas. La primera es que, pues, si yo hubiese sabido, hubiese escogido una canción, porque nosotros cuando pensamos en una obra de arte, pensamos en pinturas, esculturas y para de contar. Pero bueno, eso es otra discusión que a mí me encanta porque es gestora cultural. Entonces, pero es muy curioso porque sí, en términos generales y la definición de arte no es la misma ahora de la que era hace incluso no más 7 años, 10. Entonces, importante, pues eso es un punto importante al que yo también quería llegar después, luego ya estaremos debatiendo. Lo segundo es que cuando tú piensas en la obra de arte, tú dices, bueno, yo quisiera ir a tomarme un café en la noche, sin ser atracada y otras cosas más, eh, pero también dices como que me gustaría, me pongo a pensar con quién sería yo y me pongo a pensar si voy sola, quiénes están en mi entorno en esa misma placita tomando café y qué están sintiendo, cuáles las emociones que le transmite el noche de hoy. ¿No? El tema de la comunidad. Y lo tercero es que se habla del color. Estás hablando del color. Entonces tú dices que te gusta el tema monocromático. Y una de las cosas interesantes de las pinturas de Van Gogh es que puede que no sean monocromáticos, pero siempre están dentro de la misma paleta cromática o son colores complementarios. ¿No? Entonces, si uno se pone a ver a la ruedita esa del color, son o colores complementarios o dentro de la misma paleta cromática. Entonces, es muy interesante que tengas esa cercanía con los colores que tiene Van Gogh, porque si te gusta lo monocromático, pues tiene sentido pues que la forma en la que él ve el color, eh, digamos, que te es
te haga sentirte identificada y a lo mejor te inspire, ¿no? Entonces, bien, eso me encantó, me encantó. Eh, Debo decir que amo tener una gestora cultural en mi vida, porque esa situación no se me hubiera ocurrido. Ya fíjate que yo casi pude estar trabajando en un museo si no hubiese sido por el COVID y todo fue porque yo pensé que era una bruta para los museos y así. Y en términos generales, me parece que soy bastante buena y me gusta mucho ese tema. Sí. Pero bueno, continuemos. Laurita. Sí, pues no solo te parece, o sea, lo eres. O sea, chévere que tú lo sepas, pero objetivamente lo eres. Y a mí se me ocurren miles de carreras con ese conocimiento que tú tienes, pero además también ese conocimiento que tú tienes me pone a pensar en algo que últimamente me confronta mucho, es el tema de la legitimidad, ¿no? Y es que hoy por hoy, como sociedad, bueno, como, digamos, momentos históricos en el que estamos, esto se denomina la sociedad de la información o el conocimiento, y entonces tenemos unos paradigmas muy difíciles de abordar. Entonces, por ejemplo, sabemos que en algunas áreas de conocimiento hay gente que ha adquirido una base de conocimiento, no solo teórico, sino práctico, de hecho mucho más práctico que teórico, respecto a la cual se puede desempeñar pues en esa área, ¿no? Entonces eso lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de software o en... Bueno, digamos que, o sea, esto no es nuevo, o sea, si se pone a ver la agricultura, pues la agricultura es primero un conocimiento autóctono, local, bueno, ancestral, en fin. El caso es que en el momento sociohistórico en el que estamos, ahora mismo atravesamos por unos paradigmas que nos ponen a cuestionarnos sobre ese criterio de legitimidad. Entonces, resulta que la legitimidad alrededor de los últimos tiempos, pues se ha constituido por el título académico, ¿no? Y pues es un poco complejo como docente universitario decir esto, pero pues la verdad es que no. O sea, yo a veces sufro mucho pensando en que hay gente que se va a graduar y que no, pues no me parece que debiera ostentar ese título, ¿sí? Que no solo por ego, ¿no? No solo por un tema gremial de que boleta a estos colegas, sino pues porque la universidad termina siendo un sistema, no sé, un sistema muy cuestionable, ¿sí? O sea, la universidad hoy no es lo que se pensó que fuera, entonces qué triste, pero digamos que ya me fui por las ramas sociales que tú decías, que sabes mucho y que ese conocimiento pues se puede materializar indistintamente este tema de la legitimidad, ¿no? Porque la legitimidad también da el criterio de autoridad, el criterio de autoridad se ostenta cuando uno demuestra lo que sabe finalmente y pues, o sea, a mí me tienes aterrado. Bueno, muchas gracias. Qué importante, importante pensar también en eso y en las metodologías de educación en las universidades, me parece que es muy importante también. Pero un poco siguiendo con el tema, ¿tienes alguna obra de arte que te guste mucho? Sí, perdón, me dio TDAH. eh, sí, ¿será que alguien la puede compartir? Pues yo también inicialmente limité este tema de las obras de arte a lo plástico o a la pintura, ¿no? En este caso, si alguien puede compartir pantalla y buscar, por favor, un dibujo de Francisco de Goya, creo que es el dibujo número 83, búsquenlo como dibujo aún aprendo, porfa. Bueno, aquí tenemos a nuestra súper tecnológica Nata. ¿Me repites el nombre, Lau? Es que no se entendió bien. ¿Dibujo? Sí, dibujo aún aprendo. Por favor. ¿Lo encontraste? No.
Espérate a ver si te lo dibujo una prenda. Aún aprendo. A un Allá. Peleadores. Aún aprendo Francisco de Goya. ya. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces sí lo puedes. No sé si ya lo estoy mostrando, yo lo puedo ver, pero bueno, yo pues lo conozco. Bueno, y cuéntanos por qué te gusta o por qué lo traes como ejemplo. Pues a mí me gustan muchas obras, pero esta en particular me gusta por la simplicidad, la aparente simplicidad, ¿cierto? Pero es un dibujo en donde el autor, ya casi octogenario, firma con una instrucción que para mí es súper poderosa y el hombre dice, aún aprendo, ¿sí? Este es un dibujo donde él está repasando técnicas pues que pudieran ser, digamos, de beginners, ¿no? De principiantes. Pero el tipo se detiene ya en la última etapa de su vida, habiendo hecho muchas cosas alrededor de su obra, a repasar el dibujo y esta técnica que pues pudiera ser desestimada, y inscribe el dibujo diciendo aún aprendo. Y esto me parece súper poderoso porque muchas veces pues nosotros como individuos creemos dominar un arte, ¿no? O creemos tener cierta expertise sobre algo. Pero este dibujo me mantiene humilde porque me hace pensar en que todo lo que conozco es un ápice de lo que no conozco. Y que bueno, pues que esto es una representación muy hermosa de eso, ¿sí? Y además esto también pues tiene un significado ya para mi vida. Este hecho de la imposibilidad de conocer todo, ¿no? Primero, desde muy niña me obsesionó el conocimiento, que era una cosa que me desvelaba, me desvela. Pero siento que el hecho de poder aceptar esta verdad en mi vida, esta verdad que paradójicamente no es aceptar que no conozco la verdad, me permite estar en paz con mis creencias y mi sincretismo. Es decir, o más bien con el sincretismo que representan mis creencias. Y entonces, por ejemplo, me permite creer en Dios, aunque tengo serias dudas de él, ¿no? Aunque soy muy positivista en algunas cosas, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una obra que tiene muchísimo significado para mí, y es eso. Bueno, muchas gracias. Importante. Y algo que me llama mucho la atención es como, claro, uno piensa en el arte y uno piensa en algo súper complejo, pero entonces en situaciones como estas, complejas, o después de haber aprendido lo complejo, llegará en algún momento la necesidad de volver a lo sencillo, a lo simple, ¿no? A empezar por el principio, pues. Y me recuerda esto a mi papá. Mi papá enseñaba música. Su primera clase era cómo limpiar un instrumento, ¿no? Y la disciplina de limpiar el instrumento y limpiar ese instrumento que va a hacer la música. Y como eso era lo más sencillo, y mi papá me decía, si tú no practicas las escalas, como que para qué te pones a aprender otras cosas súper complejas, si igual no estás logrando lo básico, ¿no? Y un poco como que desmeritamos lo sencillo. Entonces eso me gusta de esto, lo recojo y es algo que también creo que es importante en el libro y un poco avanzando después de nuestras experiencias que son muy chéveres, avanzar con el libro, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar en definiciones qué es la apatía, diríamos que es del griego, que viene del griego, y básicamente traduce algo así como sin emoción, sin pasión. Después, si nos ponemos a desarrollar el concepto, se trata de un poco de la ausencia del ánimo,
de la motivación. Luego en la psicología dirán como las personas que sufren mucho estrés o situaciones súper complejas generalmente se tornan apáticos, ¿no? Entonces, básicamente la apatía tiene que ver mucho con la emoción, ¿no? Y eso me hace recordar, por ejemplo, cuando uno está cocinando y uno pone la mano en algo caliente, ¿qué hace uno? La quita. ¿Por qué? Porque se siente dolor, ¿no? Entonces, eh, muchas veces dirán, claro, el cuerpo, porque es muy sabio, siente que algo está mal, instinto, bla, 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 quita la mano, sobrevive a un posible, lo que sea. Pero lo que vamos a sentir después va a ser dolor. Entonces, no podemos alejar la emoción de lo que está pasando pues alrededor de nosotros y cuando la apatía de pronto nos encierra, la emoción nos impulsa, ¿no? Entonces, cuando asociamos la apatía con el desinterés, con la indiferencia, bla, 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 dejamos de lado pues que la emoción nos impulsa a empatizar, nos impulsa a estar interesados nos impulsa a sentirnos identificados. Un ejemplo también es que, por ejemplo, con las obras de Fernando Botero, la gente dice, ay, claro, las obras de los gordos. No son las obras de los gordos. O sea, si uno se pone a ver las obras de arte de Fernando Botero, no es que él esté dibujando gordos. Él dibuja con volumen, todo. Un pájaro, las casas, las ventanas, las flores, las personas, todo tiene volumen. Entonces, no es tan sencillo como decir, ay, los gordos. Pues no, ¿verdad? Y me imagino que cuando todas las obras de Botero empezaron a salir a la luz, muchas personas empezaron a sentirse identificadas con sus obras o les significaron algo importante. Y resignificaron el volumen, resignificaron lo que muchas personas dirían ahí, lo gordo, ¿verdad? Que generalmente las obras de arte se traducen algo así como muy estilizado, muy de líneas finas, de colores sobrios, ¿ya? Y pues Fernando Botero va haciendo todo lo contrario. Entonces, claro, eso también nos mueve por la emoción. Dejamos de ser apáticos también a las obras de arte porque pues un pintor colombiano que me hace tener interés acerca del arte también. Pues si hablamos del arte como obras de arte en museos, ¿no? Pero hay muchas personas que no pueden ir a un museo, porque es que ir a un museo requiere de información. Y eso era lo que a mí personalmente me fastidiaba de los museos. Y es que era como yo veo un museo muy lindo y todo, pero no entiendo. Además que son muchas cosas en los museos, ¿no? Porque es la colección de muchas cosas. Y eso es algo también muy importante y es que muchas veces se nos aleja del conocimiento como una forma de aparente desinterés, ¿no? Entonces es importante también eso. ¿Y por qué pongo todos estos ejemplos? En el libro cuenta que a pesar de muchas personas ser apáticas al otro en términos diarios, habían pequeños rayitos de luz en los que la apatía se volvía emoción y, y en esos momentos era dos cosas, o a causa de la injusticia que viene de un dolor que generalmente no venía tanto de las acciones, sino de los insultos que ellos recibían como prisioneros, que ellos decían, bueno, si a mí me dijeran eso, yo también sentiría, ¿sabes?, el dolorcito. Era uno eso, las injusticias, y lo segundo era la emoción de ver un bonito atardecer. Tanto que muchas veces un prisionero que estaba fuera viendo el atardecer, sin tener que hacerlo, ¿no? Salía corriendo a uno de los barracones y le decía, hey, salgan todos porque hay un cielo muy bonito, vale la pena verlo, y todos salían, ¿ya? Entonces era la apatía
que estaba, generalmente para sobrevivir, pero en ciertos momentos se volvía en algo bonito y en algo que se hacía en comunidad. Y si bien el arte todavía podría no saberse ser definido, algo que sí es real es que el arte eh, agrupa necesariamente una comunidad. O sea, no puede ser algo arte si una comunidad no está de acuerdo que eso sea arte. Y ahí es cuando entonces en el libro empiezan a hablar, por ejemplo, de las risas y el sentido del humor como una de las mejores formas de arte, ¿no? Entonces, por eso es que creo que para trasladarlo un poco al contexto colombiano, yo creo que Jaime Garzón hacía arte, era un artista en todos los sentidos, porque el man hacía escenografías, creaba historias, lo relacionaba con las personas, generaba empatía, generaba que las personas entendieran por medio de, y nos hacía reír y cuestionarnos, como que, hey, esto me está haciendo reír, pero río para no llorar. ¿Y luego qué? Y que eso no se lo inventó Jaime Garzón. Por ejemplo, un dramaturgo alemán, así como 50.000 años, pues tampoco, ¿no? Pero hubo un dramaturgo alemán que él inventó como el teatro de lo oscuro, de exponer muy de frente las cosas que estaban pasando, las injusticias que estaban pasando en la época, y eso generó el interés de las personas y a la apatía de no lo miro, si cierro los ojitos no me doy cuenta de las injusticias que están pasando y puedo sobrellevar esto, y dijeron como, ve, es como que momento de abrir los ojos y hacer algo al respecto. Y todo por obras de arte. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención de este libro y que definitivamente creo que, aunque en su momento para los prisioneros era necesario ser muy individuales y para poder sobrevivir a lo que estaban viviendo, sí había un aspecto de comunidad. Entonces, es algo que me cuestiona y que de pronto se hace la pregunta de qué nos podría despertar a nosotros de la apatía, ¿no? Como sociedad, sí, pero también como iglesia. Porque siento que muchas veces la iglesia somos apáticos, perdemos la esencia y la conciencia de ser comunidad, de hacer arte con cualquiera de nuestras acciones, ¿no? Eh, yo creo que una de las manifestaciones más bonitas de arte que yo podría decir en la iglesia es la comunidad, perdón, la comunión. Pero aún así, la comunión a veces tiende a ser muy individualista, ¿no? Y qué rico salir de esa apatía como iglesia. Es como que es lo que me cuestiona y cómo podría relacionar yo este tema de el libro. Uy, el video está en pausa debido a problemas de red. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto, todo te está escuchando, sí. Vale, perfecto. Si algo me dicen. Bueno, el caso es que sí, este es como lo que yo me cuestiono con relación al libro, porque la idea es de la lectura comunitaria, claro, leer el libro y compartir y demás, pero también un poco eh, relacionarlo con la iglesia. Entonces, no sé si quieran también hablar sobre algo que les gustó del capítulo o simplemente reflexionar con lo que ya dije para que esto solamente yo. Comenzamos con Nata. Bueno, Nama, muchas gracias por todo ese panorama. Es un montón de cosas. Tengo 4 notas de lo que tú dijiste y un mapeo de otras cosas que están dentro del capítulo. Lo primero es frente a tu video y esta nostalgia de la comida y el hacer de la nostalgia. Ahorita cuando previo a empezar, como ya formal, estábamos hablando de la comida y cómo hay una expresión que el autor usa en términos de la añoranza y la nostalgia. O sea, y cuando uno piensa en la música, cuando uno piensa en la preparación, yo pensaba todo el tiempo, esto es un acto de amor. O sea, cocinar es un acto de amor, aun cuando uno cocina para uno mismo. Porque si yo cocino de mala gana, pues va a quedar horrible. Y era una cosa que habían perdido los prisioneros
porque pues era cualquier sopa y cualquier pedazo de pan que no llegaba a 300 gramos. A mí esa cifra me parece sorprendente. Y es cómo es ese pedazo de pan que incluso es mínimo, se vuelve un gran tesoro. Pero luego cuando hablaban del humor, ellos lo conectaban con el tema de estar en un gran buffet y pasar por la mesa y decir como, "Ay, venga, me sirve el fondo", o sea, pensando que aún están en el campo de concentración. Y yo escuchaba hoy un podcast que me envió una amiga sobre la depresión, invitan a Juan Carlos Rincón Escalante y decía, si la depresión necesita humor negro. Y es como en estos momentos el humor también nos ayuda, claro, eso no es una cosa que pase todo el tiempo y como que uno tiene unos tactos, pero hay personas con las que hemos logrado como que esto, y esto es increíble que pasa en el campo. La apatía viene luego la primera emoción, el primer estado que él manifiesta, que es el shock. Y luego de un estado de shock, nosotros como colombianos tenemos una cosa que se llama desesperanza aprendida, donde hemos asumido que la violencia que nos ha atravesado durante 70 años nos va a seguir atravesando. Es como que cada que hay un proceso de paz, se altera el cese al fuego, alguien se levanta a la mesa de negociaciones, como esto nunca va a cambiar. Y pareciera una conducta que vamos adquiriendo. Lo otro es cuando estaban hablando del tema cuando yo estaba hablando de la obra de Van Gogh, a mí una cosa me marcó mucho la vida y es una frase que le escuché a un psicólogo, que es la fosilización de la vida y de los sueños. Entonces, mi sueño no es tener la terraza de Van Gogh, porque eso es fosilizar. Mi sueño no es una casa en la playa. Mi sueño es, si tengo una casa en la playa, ¿con quién voy a vivir en esa casa? Y es superar la estructura para volverlo experiencia significativa, que fue un poco lo que ellos tuvieron que hacer en esa forma de incómoda, porque también debe ser dolorosa, de quitarse los piojos. O sea, estamos hablando de un extremo de la vida donde ya todo es supervivencia. Y en otra escena donde lo pone como alguien estaba teniendo una pesadilla, los sueños como esa ancla a otra realidad, y lo iba a despertar y no, pues si lo despierto es peor porque esta realidad está muy mal. Y entonces en los sueños encontramos nosotros la posibilidad de zafarnos un poco de esta realidad, pero que saber que no, pues, que estamos allí inmersos. Lo segundo, cuando estaban hablando de los títulos universitarios, para mí es inevitable relacionar que él muchas veces tuvo que decir, yo soy médico, y eso le salvó la vida. Y no era médico, un médico de cirugías, era psicólogo. Yo no sé si fue psicólogo, psiquiatra, las dos, o solo psicólogo. Psiquiatra, entonces médico y psiquiatra, médico general y psiquiatra sería en esa perspectiva. Y como eso también, o sea, como eso, como dice Laura, no ha cambiado. O sea, uno puede decir, y sabemos, Ana María sabe un montón de lo que sabe, pero cuando uno no tiene el título para certificarlo, pues juepucha, tener una oportunidad de capitalizar ese conocimiento es casi que imposible. O sea, hay que certificarlo. Tristemente el sistema nos pone en esa escala y como en una competencia constante, porque ya no es solo el pregrado, sino tiene que ser el posgrado, el posgrado, el posgrado, más el curso, más una cosa por fuera, y bueno, como una gran situación, pero al final como que a Víctor Frank le sirve anclarse también a su conocimiento para tener una razón para seguir viviendo. Con la obra de Laura hay una cosa que se llama médula zen y pensamiento de principiante, mente de principiante. Y es cuántas cosas les tocó aprender a ellos a hacer para sobrevivir. Este tema de que los zapatos no les iban a entrar con medias. Que si alguien se moría, usted no va a orar por el muerto, sino va a buscar en el muerto algo que les sirva para que usted se lo pueda poner para abrigarse del frío. Entonces, en esta construcción de relaciones, ellos y muchas veces nosotros, como dice Laura, tenemos que bajarnos del curubito donde pensamos que sabemos mucho y reconocer otras formas y otras cosas que pasan dentro del conocimiento.
Esto es adicional, es este postureo del arte. A mí me parece muy chistoso cuando yo voy a los museos, me gusta mucho ir a los museos, pero veo gente que mira la obra y analiza y yo digo, pucha, o sea, ¿será verdad? O sea, o cuando hay hombres explicándole a las mujeres obra y haciendo una gran tesis y hay un meme, no lo encontré, donde están las obras y hay un extintor. Entonces, y es como si el extintor fuera parte de la obra. Y sí, o sea, uno en este momento, cuando viene toda esta ola de los performance, la danza contemporánea, son cosas que uno a veces dice, pues lindo se veía, pero yo no sé. Y uno no siempre tiene el autor para preguntarle. Entonces, eh, ¿cómo resolvemos desde la emoción eso que una obra nos puede transmitir? Cuando tú hablabas de la apatía, yo me voy a adelantar un poco a una respuesta y es algo que él hace cuando ya les notifican que pueden salir del campo o que va, como que ya viene la Cruz Roja. Y es irse, quedarse, y él elige quedarse con los amigos. La apatía se supera cuando mis vínculos son tan fuertes, sin importar las circunstancias, que yo decido por las personas que me acompañaron. Y muchas veces lo que se nos rompe en esa apatía es que no tenemos los vínculos fortalecidos. Entonces, el cuidar del otro, el que teníamos la maleta, el que corrimos y nos robamos, saber si me robo este cuenco o no, porque yo no sé si ahí orinaron, es toda una disponibilidad para la vida. Esto vengo martillando un montón, pero es como la elección es por los amigos, como la elección es por la iglesia. Y no por la iglesia como una representación de una institución de poder, sino la iglesia como una representación de lo que vamos a hablar mañana, de un lugar seguro donde yo me puedo sentir acogido, donde yo puedo ser, sin ser el más cristiano, sin ser el más pecador, o sea, sin ser algo, puedo ocasionarme, puedo devenir en el sujeto que soy. Eh, Frente al tema del humor, perdón, de la perspectiva de arte, hay una cosa que a mí me marcó mucho y es saber que ellos estaban luchando por su vida, como en esta decisión, si se iban a un campo donde había cosas estas de gas, y, pero al fondo escuchar música, pero tratar de tener conversaciones que los alejaran de su realidad. O sea, yo creo que el arte, a mí no se me va a olvidar la tarea que tú hiciste de la mancha de moho. Para mí eso es un hito en, en la historia, uno en la historia de las tareas y dos en la historia del arte. Y es como yo puedo afirmar que esto es arte y ya. Y a mí quien me dice que no. Es por la bella subjetividad que nos da el arte. Voy a dejar hasta ahí porque el otro es un mapeo emocional y el otro es el religioso. Bueno, para quienes no sepan, porque esto va a quedar grabado, la historia del Mo. ¿Cómo fue esto? Yo ni me acuerdo. Yo tenía una tarea. Yo tenía una tarea porque, ajá, tarea. Y yo, como buena procrastinadora, yo como que no la hice con tiempo o algo así. Y era como, estábamos hablando de, ¿qué era? De la belleza en el arte, que no es belleza, que viene de lo feo, pues. Y pues a mí había una en donde yo estaba durmiendo, salió una cosa de Mo. Y yo pues quedándome sin recursos, le tomé una foto al Mo y le empecé a hacer, y lo empecé a decorar. Y yo dije que eso era arte porque en medio del asfalto y demás podía salir algo que era Mo. O algo así, no me acuerdo, Natalia se acordará más que yo. Pero pues esa es la historia. Porque aquí lo que hay es parla. Ustedes creen que es conocimiento, pero no, eso es parla. Mentiras. Pero bueno, y algo como que sí me toca también es como la necesidad del contexto, ¿no? Eh, Creo que lo importante, por ejemplo, en los museos es ver, en vez de ponerse a, yo de pronto esto es para una ofensa, pero en los museos, cuando se hace la curaduría, hay unas etiquetas que explican quién es el autor, si es que hay autor,
el año y más o menos por qué se hace la obra de arte. Yo siento que es súper necesario leer la obra de arte, o sea, digamos, la descripción de la obra de arte para después sí ponerse a imaginar, pero las obras de arte son súper contextuales. Entonces, y eso no hay que perderlo de vista, nunca. Y me imagino que también será lo mismo para entender todo lo que atraviesa una persona. Tenemos un do de moto. Entonces, sí, es como eso es súper importante. Muchas veces la gente, hay una serie que ahorita está que se llama El tatuador de Auschwitz. Laura se marchó, bueno. Esta serie se trata de como un tatuador de Auschwitz sobrevive y como, o sea, es una cosa súper impresionante y lo que trata en la serie es como la culpa después de haber sobrevivido y lo que dice es que ustedes no saben lo que yo hice para sobrevivir. Y uno diría, pues, qué perro, qué mala persona si hiciste todo eso para sobrevivir, pero es que, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿Ya? Y lo otro que también pasa en esa serie es un tema del vínculo, ¿ya? De cuidar no solamente a la pareja que se consiguió en el campo de concentración, pero también cómo empieza a tener vínculos con personas que él creía que tal vez no iba a tener vínculos. Ese es como un tema de la serie. Y pues el mismo autor también dice que si él hubiese sabido que la esposa hubiese muerto, que ya estaba muerta, como que hubiese vivido la vida diferente, pero yo creo que ese vínculo también lo fortaleció un montón para no solo sobrevivir, sino también aferrarse al otro, pues, que es súper mega importante. Creo que Laura tenía algo para decir, pero se fue. Y acabo de mandar un audio al grupo, pero ahorita lo escuchamos, espero que esté todo bien. Bueno, dentro del capítulo hay un mapeo emocional que yo hice, o sea, como que cogí las emociones que el autor pone. Y bueno, la primera es añoranza y nostalgia, que creo que es lo que más hemos hablado nosotras hoy, y es como, juepucha, esta cosa de sentir apatía también viene de la posibilidad de sentirse bien. O sea, yo no puedo ser empática eh, o sentirme bien si no tengo mm, si no me siento bien en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Luego habla de la repugnancia. Y a mí esa palabra me parece fuerte, me gusta cómo suena la palabra, esto es repugnante, pero es someterse que en esta sobrevivencia, como tú lo hablas, de que hay que hacer para sobrevivir, también pasa por cosas que nosotros ahorita no hacemos. O sea, limpiar un baño es muy fácil ahorita respecto a muchas cosas, que en esas condiciones de las formas en las que ellos tenían que orinar, de hacer el cuerpo, o sea, como que todas estas consideraciones. Y otro que me sorprende, que es un panorama que está al principio, pero que luego ya se va perdiendo, es el asco, la piedad y el horror. O sea, llega un punto en que esa repugnancia ya pasa a un segundo plano y yo empiezo, o sea, ya me da igual, porque puedo, o sea, ¿en qué momento se vuelve difusa esa línea donde uno piensa, esto puede ser lo peor que pase? Y no, pasa algo peor. Esta descripción del niño que el médico le tiene que arrancar los dedos porque se le congelaron. O sea, uno lo piensa ahorita y dice, es imposible. Para ellos se vuelve como, pues es que lo que pasaba porque era el hielo y se congelaban y como que la explicación suena muy sencilla, pero no. Y me sorprende que estén asco y horror en la misma frase que piedad. Y es cuando pierdo yo el sentido de entender que el otro es un humano que está sufriendo. Y es porque todos están como en el mismo sufrimiento. O sea, es como, yo quiero fijarme en ti, que era muy doloroso lo que él decía, estaban vaciando al otro, le estaban pegando al otro, pues yo me senté y me comí mi pan y lo disfruté. Y es, y es como nos pasan muchas cosas ahorita, es como yo estoy aquí muy sentadita en mi casa en Bogotá, pero en Jamundí están matando,
los líderes sociales nuevamente. Como yo no sé si en la calle, si yo salgo ahorita, esto que pasa en el Parque Nacional, no es que se dice, es que los indígenas se tomaron el parque, no es que ellos fueron desplazados y ellos no están cómodos allí, o sea, no es que qué planzazo irme a vivir a un parque en Bogotá con este clima y en estas condiciones, donde se llega a la mendicidad. Entonces creo que ese es un poco. El otro es la agonía mental y es esa dificultad para pensar y cómo el recurso es pensar en cosas, en traer los recuerdos. Y, y cómo esa imposibilidad para saber qué es lo que tengo que pensar. Porque si estoy distraído pensando, pero tengo un SS ahí encima, pues me va a cascar. O me va a insultar, como tú decías, que es lo peor. Sí, porque el golpe ellos sabían qué pasaba, pero el insulto que deshumaniza. Y esto del placer, que definitivamente pues no están asociados a ningún pensamiento sexual, que en este mundo hipersexualizado, en este momento no diría como, ¡ah! ¿Cómo? No, sí, o sea, pasa. Hay gente que no piensa en sexo y mucho menos cuando hay una guerra. Esto me llevó a mí a pensar o a tener un concepto ahí que yo puse, que es la desnutrición emocional. Él empezó a hablar de cómo el cuerpo se empieza a deteriorar por la desnutrición, pues porque ya no tenían la misma fuerza, los mismos nutrientes, y cómo esta apatía genera una desnutrición emocional. O sea, si no es hambre, la apatía es hambre. Y es como muchas veces perdemos la función con el otro, el estar con el otro, el reconocer al otro, y vamos perdiendo la capacidad de sentir, que es lo que en términos de psicología creo que se llama anedonia. Y es como, no siento ni bueno ni malo, como que en un neutro constante, que es una apatía, que es una, sí, es como si el espíritu se adelgazara tanto que ya no nos conmueve estar con el otro. Ah, y pues yo aquí ya llego directamente al tema de la religión. A mí Cantar de los Cantares es uno de los libros más maravillosos que me parece que de las decisiones que tomaron cuando dijeron estos son los libros que van en la Biblia, bendito sea el que dijo yo voto por Cantar de los Cantares. Él cita el 8.6 que está en la Teofanía de Amor, que dice, grábame con un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón, que el amor es fuerte como la muerte, la pasión más poderosa que el abismo, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Y era toda la reflexión de él con el pensamiento de su esposa, que ella cumplía años a los 2 días que fueron, ¿cómo se llamaba eso? Los apresaban, los capturaban, es que eso no era una captura porque eso era ilegal. Entonces, no sé cómo se llama eso. Y, y copio yo aquí un texto que él escribe y es, la salvación del hombre está en el amor. El hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente si contempla a su ser querido. Um, y creo que cuando nosotros hablamos en términos cristianos de la salvación, hablamos siempre de Cristo y el sacrificio y la crucifixión, pero la salvación es que si Jesús es nuestro ser amado y yo lo evoco a él y no en un imaginario, sino a través de los otros y de las otras, pucha, yo, o sea, a mí me salvan a María cada día, porque es mi relación con el otro. Y ahí está todo ese concepto de la religión, de ellos intentaron orar y no les salía. Una sesión de espiritismo y no les salió. Y, y esta oración, que es menos mal, no les salió porque uno piensa que se encuentra allá. Y es como nosotros hemos perdido un poco la conexión de saber que el otro, por más lejano que yo lo sienta, es también imagen de Dios.
y que la salvación, ya en el metodismo, esto es netamente del pensamiento y la construcción del movimiento metodista, es colectiva, esto no es individual. Y creo que es la apuesta que Víctor y muchos otros hicieron, aun cuando era una lucha individual, de tratar de salvar a su ser querido. Y el ser querido no era necesariamente su familia porque fueron separados. Su ser querido se volvió el amigo que le guardó un pedazo de pan, que le quitó los piojos por la noche, que se hizo un poco más angosto de lo que era en la cama para que tuviera un espacio y no tuviera que dormir en el piso. Yo creo que de las claves de este segundo capítulo hasta donde alcancé a leer, porque me faltaron como 3 títulos, es esa integralidad que somos en el reconocimiento de lo que tenemos, lo que vemos en los otros, en lo otro y lo que somos para los otros. O sea, no hay posibilidades de ser persona sin otras personas alrededor. Y no hay la posibilidad de ser creyentes sin no tener en qué creer. Tarán. Pues sí, pues sí, ya, ¿para qué decimos más? Mentiras. Pues sí, es básicamente, yo creo que eso es algo muy, a ver, el tema de la comunidad es algo que de verdad resuena y que uno se pone a pensar, pues que si hubiese un mejor sentido de comunidad, de pronto un poco como lo veríamos desde el amor, a lo mejor todo el tema de campos de concentración y todo lo demás no hubiese pasado ni hubiese sucedido, pero pasó y es impresionante que sigue pasando en otros lugares al tema. Ahora, yo creo que también uno, por ejemplo, yo a veces me cuestiono, yo digo como que, claro, mi sentido de comunidad se pierde cuando yo también estoy, como que es demasiado difícil que una comunidad sea el mundo entero, porque es que yo no puedo salvar al mundo entero. Entonces, yo tengo que cuidar lo que es mi comunidad en términos prácticos y realistas. Y, digamos, siendo muy cruda y honesta, yo por estos días me preocupa, pero no le echo tanto cabeza a los conflictos que hay alrededor del mundo, porque mi conflicto ahora es que necesito trabajo y necesito cómo sobrevivir y tengo cosas que pagar y demás. Entonces, yo me enfoco en cuidar a mi pareja, ya a quien puedo cuidar, ¿qué más hago? Entonces, también siento que a veces es un poco feo decir que eran muy individualistas en los campos de concentración, porque es como que, pero ¿cómo haces para salvar a todo el mundo? No, o sea, ya es como que no. Además, por ejemplo, creo que muchas veces cuando los prisioneros de los campos de concentración se rebelaban, uno, dos, les iba todavía peor. Entonces, si veían que estaba cascando a uno, pues feo decirlo, pero pues que lo casquen a él y medio no nos generamos otros problemas que en términos, pues, de esos campos de concentración, lo que paga uno lo pagan todos. Y, o sea, feo, ¿no? Creo que cuando alguien no sé, o se escapaba o no se presentaba en los conteos de los campos de concentración, los ponían a aguantar frío en pelota, como por toda la noche, parados, sin posibilidad, o sea, terrible, 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 ¿no? Entonces, sí, o sea, el concepto de comunidad en los campos de concentración es otra cosa. Es otra cosa, eso es como ponerse a pensar en eso. Eh, no, es que eso es otra cosa, de verdad es impensable, pero sí, creo que en resumidas cuentas, me parece que también una de los mejores impulsores, si es que eso es una palabra de arte, sería el amor. Y lo que dije antes, el amor y tanto el amor y el arte eh, tienen que hacerse en comunidad, porque yo no me puedo enamorar de otra persona si la otra persona no existe. Y el arte se vuelve arte cuando hay una comunidad que dice, pues sí, a mí me parece que esto es arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen que los performances no son arte. Y hay otras personas que dicen que sí son arte. Pero no se contemplaría siquiera si es arte o no, si una comunidad no se hubiese reunido a decir, bueno, yo creo que sí o yo creo que no.
Entonces, sí, creo que eso es como para concluir y cerrar, es algo que tenemos que un poco recalcar de este libro, es la necesidad de amar, de estar en comunidad, por más difícil que parezca, y pues realmente plantearnos, ¿no? Cómo salir de la apatía, cómo vemos la piedad, el horror, cómo actuamos, ¿no? Eso sería como la conclusión de esto. Gracias, Nata, por tu aporte, que nos hace un poco concluir muchísimo mejor y entender el capítulo, que en realidad no es capítulo, sino una fracción de la segunda fase, la súper larga segunda fase. Esa fase les duró medio holocausto. Es larguísima. Sí, la segunda fase, por eso yo dije, bueno, si se lee la primera fase, segunda fase. Y luego cuando estaba empezando a leer, dije, no, esto toca fragmentarlo. Y justo donde lo fragmenté, me parece que ya se deja hablar un poquito del tema de la apatía y el arte y esas cosas. Se empieza a hablar de otro tema. Entonces, de la segunda fase, seguiremos hablando en la siguiente lectura comunitaria. Viene la segunda fase, una cosa que particularmente por casualidades de la vida he venido estudiando, y es Spinoza, Baruch Spinoza. Es bien complejo de leer, pero es brillante, y es algo sobre la potencia. Y luego viene una cosa que es, y el sentido de la vida. Que esas veces, ahí nos vemos en 8 días para ver cómo nos va con eso. Y a ver si le podemos poner sentido a todo lo que estamos leyendo. Eso. Yanamis, muchas gracias por todo lo que haces. Gracias Tú a me ti. salvas. No, basta. Detente. Me sonrojo. Me sonrojo, mira. Descansa, ve a cuidar a tus gatos y a tu chayo. Ay, mi querida. Yo voy a conseguir unos pasajes para Cali porque si no, este no es el momento, no los consigo ya. Bueno, buena suerte con eso. Que te vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Descansa. Abracitos, besos. Chao. Apenas esté, los subo a YouTube, así como está. Ah, bueno. Bueno, chao. Que estén bien. Vista. Dale like, suscríbete.